La crisis económica que padecemos se alarga ya 5 años y entra en una nueva fase de recaída. Y esto, como sus señorías saben, hace que el número de parados haya llegado ya a 5.300.000 y que cada vez más familias se vean en situaciones que les impiden hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Me gustaría recalcar, por tanto, que no se trata de personas que hayan pedido un préstamo y voluntariamente lo impagan, sino personas que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ven imposibilitadas de hacer frente a sus obligaciones. Es muy ilustrativo que la tasa de morosidad de las hipotecas es muy baja comparada con la de otros préstamos. Es una tasa de morosidad del 2,62%. Las familias lo último que dejan de pagar es su hipoteca, solo lo hacen cuando las circunstancias se convierten en inevitables. Ahora sí, ese 2,62 se aplica sobre un stock de hipotecas tan grande que hace que sean muchos los perjudicados en términos absolutos. Y el Consejo General del Poder Judicial nos dice que son ya más de 300.000 familias las que han sufrido procesos de ejecución hipotecarios desde el inicio de la crisis. Los distintos grupos parlamentarios vienen presentando en la Cámara iniciativas muy ambiciosas en torno a esta cuestión y creemos que esto dificulta el acuerdo, porque como son tan ambiciosas, todos estamos de acuerdo en que el problema es importante, pero nunca llegamos a ponernos de acuerdo del todo en lo que unos y otros proponen. Y por eso podría tener sentido buscar un mínimo común denominador, por lo menos ponernos de acuerdo en algo que sea muy evidente para todos. Y este es el propósito de esta iniciativa, llamar la atención sobre un aspecto concreto de los problemas hipotecarios, que son los intereses de demora. Estos intereses de demora pueden alcanzar niveles del 30%, son, por tanto, intereses claramente abusivos que suponen una penalización excesiva para el perjuicio que causa el impago a la entidad. Y, sin embargo, se convierten en el inicio de un proceso imparable. Con estos intereses de demora abusivos y usurarios, cuando alguien impaga, entra en una dinámica, en una especie de tobogán sin salida que acaba llevando a situaciones dramáticas. Estos tipos de interés del 30% no tienen un límite legal. El Banco de España, en sus criterios de buenas prácticas, dice a las entidades que deben facilitar información sobre el nivel del interés de demora, pero no impone ningún límite máximo. Queda al libre pacto entre las partes. Ese pacto, sin embargo, es un pacto desigual, porque las familias se encuentran con un contrato hipotecario al que se ven obligadas a adherirse en bloque. Es difícil renegociar cláusulas concretas. Se adhieren al conjunto del contrato hipotecario que incluye esta cláusula de intereses de demora tan elevados. Sin embargo, en otro tipo de intereses similares sí que existen límites legales. Por ejemplo, en los créditos comerciales o, por ejemplo, en los descubiertos que se producen en la cuenta bancaria. Incluso hay diversas sentencias judiciales referidas a los intereses de demora hipotecarios en que los jueces llegan a la conclusión, para demandas concretas, en que hay que poner un límite que sitúan en 2,5 veces el interés legal del dinero. A nuestro grupo le parece un límite alto. Hoy en día eso equivale más o menos a un tipo de interés del 10%. Propondríamos uno más bajo, pero en aras del acuerdo nos hemos ceñido a este tipo que emana de la jurisprudencia. 2,5 veces el interés legal del dinero, que no está mal, es un 10%, pero claro, comparado con el 30% actual, supondría una mejora importante. En comunidades autónomas como Cataluña ha habido iniciativas ya en este sentido, pero creemos que sería importante una iniciativa estatal. Como señalaba el portavoz del Partido Popular en su anterior intervención, el Gobierno se propone aprobar un Real Decreto para atender problemas de este tipo. Pero insisto en que se sitúan los afectados bajo un umbral de exclusión tan limitativo que realmente va a afectar a un colectivo muy limitado, en una situación muy desesperada, pero no a otras personas en situación igualmente preocupante que también merecerían protección, como mínimo en lo que estoy planteando, que son estos intereses de demora tan elevados. En el Real Decreto que se propone aprobar el Gobierno, para ese umbral de exclusión se hace que el interés moratorio tenga un tope máximo, que sería el pactado en el contrato más 2,5 puntos. Es decir, que lo que nosotros estamos proponiendo sería para todo el mundo, no para los que están bajo ese umbral, pero sería un interés más alto que el que propone el Gobierno para los que están en el umbral de exclusión, lo que parece que tendría sentido. Entonces, proponemos un límite legal a los intereses de demora
generalizado, no solo para las personas que estén por debajo del umbral de exclusión, y que se situaría en 2,5 veces el interés legal del dinero, lo que hoy equivaldría más o menos al 10%. Insisto, en aras del acuerdo, nos parece un interés más elevado del que querríamos. Junto a esto, que es lo esencial de nuestra propuesta, hemos añadido en el punto 1 un apartado B y un apartado C, porque Unión, Progreso y Democracia presentó en la 9ª legislatura una iniciativa similar que fue aprobada pero que no se ha puesto en práctica. Y en aquella ocasión el Grupo Popular intervino para ampliar el objeto de la iniciativa. No le parecía lo bastante ambiciosa y quiso añadir 2 puntos, que son los que ha incorporado como punto B y punto C. Esto se debatió en la Comisión de Economía y Hacienda el 13 de octubre del año 2010. Y el Partido Popular añadió estas 2 enmiendas, que en los casos de operaciones hipotecarias el vencimiento anticipado no se puede ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante un mínimo de 6 meses. Es decir, que no basta impagar una cuota, que como mínimo se hayan impagado 6 meses para que se pueda producir ese vencimiento anticipado de la hipoteca, es decir, se le pueda reclamar al endeudado la totalidad del préstamo. Nos parece razonable. Se votó por unanimidad en aquel momento, no se ha aplicado y ahora que el Partido Popular está en condiciones de ponerlo en práctica, estamos seguros de que será coherente con sus propuestas de entonces. Lo mismo sucede con el punto C. Allí el Partido Popular propuso que la posibilidad de rehabilitar una operación no se limitase, como hoy en día impone la legislación, a los consumidores para su vivienda familiar, sino que se ampliase también a todo tipo de prestatarios, que también los profesionales, autónomos, pequeñas empresas pudiesen rehabilitar la operación, no únicamente los consumidores en el caso de su vivienda habitual. Pues sigue pareciéndonos razonable, se aprobó, no se ha puesto en práctica, lo hemos incorporado como punto 1C. Los puntos 2 y 3, más generales, se refieren a las prácticas abusivas de bancos y cajas relacionadas con los créditos hipotecarios, proponiendo que se fortalezca la vigilancia, dado que el último informe del Defensor del Pueblo manifestaba cómo en este ámbito las quejas de los ciudadanos son muy numerosas, y propone también incrementar la vigilancia en las entidades de reunificación de deudas, otro tipo de entidades que generan una gran conflictividad. No obstante, desearíamos señalar especialmente el punto 1 y que esta iniciativa pudiese servir para alcanzar un consenso en un punto que creo que está por encima de lo partidista, que es simplemente que no tiene sentido que al que deja de pagar una cuota de su hipoteca se le cargue un tipo de interés del 30% y se le embarque en una dinámica hacia la pérdida de la vivienda, cuando creo que he señalado ejemplos de otro tipo de préstamos similares en que existe esa limitación. Hemos hecho llegar unas enmiendas para mejorar la proposición no de ley, pero hacemos notar que en cualquier caso, aunque no sean aceptadas, votaremos a favor de esta proposición. En el debate de la proposición no de ley presentada por el grupo de UPyD sobre la necesaria limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores hipotecarios, nuestro grupo votará favorablemente. De manifiesto también en la proposición no de ley en la necesidad de limitar efectivamente los tipos moratorios, ¿no? Unas manifestaciones previas antes de valorar la propuesta, la iniciativa, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, y además ofrecerle una enmienda in voce por si lo puede aceptar o llegar a un acuerdo transaccional sobre esta cuestión.